Bueno, hoy quiero enseñarles, muchos de los que trabajan para cable o son instaladores conocen esto, un maple o para testear línea. Se usa mayormente, se pone en el extremo de un cable, cada uno tiene un número, existen de diferentes, existen con números del 1 al 8 y existen de colores. Este que tenemos aquí, esta versión aquí, trabaja con números del 1 al 8. Por ejemplo, vamos a testear con el número 1. Esto se pondría en el extremo de un cable. Y en el otro extremo se ubicaría el tuneador para tunear. Esto sería en caso de que, por ejemplo, estuviéramos tratando de localizar un cable en la casa y afuera en la caja o en el panel estarían nada más una saliente de varios cables. Tendríamos que testear cuál cable es el que necesitarían. En el caso de conectar con el cable correcto, mostraría el número 1. En caso de usar el número 1, de usar el número 2, usar varios números. Tiene 8 números. ¿Qué pasa con esto? Que nos puede tunear si el cable es el correcto y si está en corte nos diría aquí. ¿Qué pasaría con esto? Los que utilizamos cable, los que trabajamos para cable, compañías de cable o HFC, utilizamos este tipo de splitter. Pero los que trabajan para satélite utilizan otro splitter, que aunque sea splitter son divisores. ¿Qué pasa con esto? Que en una entrada va para el satélite, pero en una de las salidas puede soportar pase de corriente, mientras que en la otra se utilizaría para un splitter. Aunque parezcan iguales, no lo son. Los de cables de comunicaciones de cable trabajan de 5 a 1002 MHz. Y los que se usan para satélite trabajan de 2 a 2150 MHz. ¿Qué pasaría? En caso de que en el ático o en el panel de comunicaciones exista un splitter o haya una conexión y tratáramos de tunearlo, vamos a poner el 1 en una de las salidas y en una de las salidas del splitter conectaríamos el tuneador y veremos que no nos da número. Quiere decir que no es capaz de detectar con un splitter que el cable es continuidad. ¿Qué pasa con los splitters? Si conectáramos el testeador en la entrada, que no se olvide que un splitter tiene una entrada, en este caso son 2 salidas, puede haber de 4 salidas, puede haber de 8 salidas, puede haber de 12 salidas. Si conectáramos el mapper o el tuneador a esa entrada, veremos que nos va a dar como si hubiera corte o como si el cable estuviera en shock o estuviera en corte o estuviera conectándose de las dos puntas. No quiere decir que el cable esté malo, en realidad es que hay un split en el medio. A veces los técnicos no sabemos testearlo, no queremos buscar en el ático, no queremos buscar en la instalación si existe un splitter y automáticamente damos que el cable está en mal estado. Podemos ver que lo podemos desarmar, conectar de la entrada y ya en este momento no nos tunearía nada, no hay ningún túnel conectado. Pero confunde a veces a los técnicos cuando se testea por la entrada. Ahora, ¿qué pasa mayormente con los power injection que se usan en comunicaciones para darle corriente a los amplificadores? O si en la instalación hubieran splitters usados tanto por satélite, por DirecTV o por Dish. Estos son usados por Dish, estos son usados por DirecTV. Son iguales, son semejantes, se pueden intercambiar. Lo único que DirecTV marca sus splitters y Dish usa varios splitters, pero son iguales.
o los que se usan también, que son los mismos cuando se va a usar satélite y televisión por UHF. También se utilizan para separar la señal satelital o el voltaje al satélite, que podemos ver que por esta conexión, y la entrada por UHF, VHF o canales bajos por la otra. Si estuviéramos conectados en el caso, vamos a probar primero los que se usan en cables para darle power a los amplificadores. Estos son power injection. Por una entrada se iría al amplificador para darle la corriente. Por la otra se insertaría un power, en este caso sería de 12 a 15 volts, que se usa para alimentar el amplificador. Y la otra tiene una salida de RF para la televisión. En caso que conectaran los cables vamos a hacer varias tomas, varias conexiones. Si usáramos en el power, conectáramos para testear la línea, estamos hablando de que esto sería en caso de que existiera un power injection escondido en el ático o en algún lugar de la casa y nada más tuviéramos la salida del cable en la sala. Nosotros estuviéramos testeando si el cable tiene continuidad o funciona recuerden, esto nada más testea si el cable es continuo. En ningún momento si el cable está bueno, si tiene ingres o si está comido por roedores. ¿Qué pasa? Si ponemos el testeador en la salida del amplificador, como podemos ver, nos daría el número. Si el técnico se confía en esto, haría la instalación y no se diera cuenta de que existe o un power injection o un splitter usado por los de DirecTV, que pasa lo mismo. ¿Qué puede pasar eso? La señal pasaría al equipo, pero el retorno estaría alto, estaría high, muy alto. Y a veces en ocasiones no funcionaría, porque existe en realidad estuviera conectado por una línea de alimentación. ¿Qué pasa? Que esa entrada y esa salida se utilizan para darle alimentación, en este caso al amplificador. Tiene que dar continuidad. Y los equipos no miden que tiene un split en el medio. Pasa mucho a menudo. Los técnicos no encuentran cuál es la falla. El equipo no ve algún canal. Tiene pérdidas de paquete. Y no son capaces de chequear si la línea tenía algún splitter o en este caso un power injection en el medio. ¿Qué es lo raro de esto? Que si tú testeáramos a través de la salida RF, en caso de que nos diéramos cuenta, no da número ninguno. Como que el cable no está. Ahí el técnico se hubiera dado cuenta de que el cable o hay un split en el medio del cable, o no está conectado, o el cable tiene falla, y ahí sí chequearía. Pero en caso de que lo haya tuneado por el puerto de amplificación de RF, por el de Power, y el de Power a la vez, no se hubiera dado cuenta, y a veces tardas 30 minutos, 20 minutos en darte cuenta, y a veces más, pensando que la falla es el cable, que la falla es el draw del que viene de la... o que hay ingres en la línea. Vamos a probar ahora con un splitter de DirecTV. Sería igual. Mayormente todos estos son power injection, trabajan de la misma manera. Y todos tienen una entrada uno que iría el satélite, que a la misma vez pasa corriente, es conductor de corriente. En este caso tenemos uno que aguanta 28 volts, 2 amperes. Esos son los que usan mayormente Dish